Hola, hoy nos lanzamos de cabeza a explorar una obra verdaderamente fascinante. Todo este análisis que vamos a desglosar es el increíble trabajo de Sebastián Appelhans, un destacado psicólogo junguiano con más de 20 años de experiencia clínica desde Paraná, Argentina. A lo largo de esta exploración vamos a ver exactamente cómo el cine actúa literalmente como un espejo de la mente humana, logrando transformar teorías psicológicas súper profundas en conceptos clarísimos. El punto de partida que nos plantea la película de 2003, The Order, o como la conocimos en España, El devorador de pecados, es una auténtica locura. Fijaos, en su momento, la cinta fue un fracaso absoluto de taquilla, de esos que hacen época, y la crítica le dio totalmente la espalda. Pero, y aquí viene lo interesante, detrás de esa fachada de desastre comercial esconde un secreto extraordinario. Contiene una de las representaciones cinematográficas más precisas del inconsciente colectivo que existen. Sebastián Appelhans señala algo clave aquí. Precisamente por haber sido rechazada de pleno por la conciencia cultural de aquella época, la obra nos permite acceder hoy de forma casi intacta a los misterios analíticos que guardó en su interior. Es como una cápsula del tiempo psicológica. Bueno, para ponernos un poco en situación, vamos a ver primero la superficie de esta historia. La trama sigue a Alex Bernier, un joven sacerdote al que envían a Roma para investigar la misteriosa muerte de su mentor. Durante toda esta búsqueda se topa con la existencia de una figura de leyenda, el devorador de pecados. Este individuo, mediante un ritual prohibido, se dedica a absorber las culpas de los moribundos para permitirles, básicamente, morir en estado de gracia sin tener que rendirle cuentas a la Iglesia. Es un thriller teológico súper intrigante, sí, pero ojo, esto es solo el escenario preparatorio, el aperitivo antes de descender a las verdaderas profundidades psicológicas que esconde el relato. Vale, profundicemos en esto, porque justo aquí radica el error de interpretación más frecuente que tuvo la audiencia original. La lectura popular, la de ir al cine con palomitas, asumió que estábamos ante la clásica historia del bien contra el mal, ya sabéis, donde el devorador de pecados era el villano de turno que el héroe debía destruir a toda costa. Pero si aplicamos una perspectiva analítica, toda la narrativa da un vuelco tremendo. Desde la óptica junguiana no hay ningún enemigo externo al que batir. Lo que tenemos delante es una sombra que necesita ser comprendida e integrada en la propia psique. Y esto, la verdad, ilustra de manera brillante cómo funciona la teoría fundamental de Carl Jung. El personaje de William Eden, nuestro devorador, no es el antagonista en el sentido clásico de la palabra. Más bien funciona como un espejo, un reflejo exacto de lo que la propia institución e incluso nuestro protagonista han tenido que negar desesperadamente para mantener esa fachada, esa autoimagen de pureza inmaculada. Así que el encuentro entre estos dos no es una típica batalla épica de espadas o hechizos, para nada. Es un acto de profundo reconocimiento psicológico. Pasemos a ver cómo se construye todo esto a través de nuestro protagonista, Alex Bernier. Hablando en términos psicológicos, él encarna a la perfección al ego junguiano. Representa toda esa parte consciente, racional, superestructurada de la mente que, de la noche a la mañana, se ve empujada a emprender una catábasis. Esto es un término griego que básicamente significa viajar hacia el inframundo. Y aquí toca plantearse algo crucial. ¿Qué ocurre cuando la mente humana desciende al abismo? Pues que todas esas certezas absolutas, todo lo que creías inamovible, comienza a desmoronarse por completo. Claro que este descenso no es ir a lo loco, sigue unas fases psicológicas muy, pero que muy marcadas. Todo empieza con un punto de partida donde la estructura manda por encima de la experiencia real de la vida. Luego, ¡pum!, llega el llamado, que aquí se desencadena por la muerte de su mentor y que saca a la luz un montón de ambigüedad moral. Y finalmente llega el descenso en sí. Es fascinante ver cómo la propia arquitectura de Roma, con todas esas oscuras catacumbas y pasadizos ocultos, simboliza esto a la perfección. Es literalmente la representación física del ego abandonando la aparente seguridad de su consciencia para ponerse a explorar todo ese territorio reprimido y subterráneo. Entonces, llegamos al punto clave. Entender que habita exactamente ahí abajo, en ese territorio subterráneo. Y aquí es donde entra en escena el famosísimo arquetipo de la sombra. Ojo, porque es facilísimo confundir la sombra simplemente con la maldad, pero es muchísimo más complejo que eso. Es una especie de contenedor inmenso que guarda todo aquello que la conciencia, tanto tuya como de la sociedad, ha excluido. Sí, incluye tabúes oscuros, por supuesto, pero también esconde inmensas capacidades creativas que no hemos desarrollado y emociones esenciales que la sociedad etiqueta como inaceptables. Todo ese paquete entero aguarda ahí en la oscuridad, pidiendo a gritos ser integrado. Y para darle el inmenso peso que merece esta teoría, hay una reflexión fundamental de Carl Gustav Jung que dice así: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad.
Eden asume el rol del devorador de pecados única y exclusivamente porque la sociedad y sus instituciones rechazan hacer este trabajo de integración. Al final, a él no le queda otra que convertirse en el recipiente necesario para absorber toda esa oscuridad colectiva que la conciencia imperante se niega rotundamente a procesar. Ahora, si tomamos un poco de distancia analítica y observamos la estructura, vemos que la película utiliza a la Iglesia Católica puramente como una metáfora psicológica. Representa lo que Jung denomina el Senex, el arquetipo del anciano rígido. Esta figura nos muestra la represión colectiva llevada al límite, el enorme peligro que supone aferrarse a una ilusión de pureza absoluta y dogmática. Porque admitámoslo, ignorar tu propia sombra no hace que mágicamente desaparezca. Lo único que consigues es que se vuelva más densa y muchísimo más peligrosa en el fondo del inconsciente. Pero claro, en medio de toda esta asfixiante rigidez mental, surge un salvavidas, un puente indispensable hacia la transformación. Y ese puente es el personaje de Mara. Ella no está ahí para ser el típico interés romántico de relleno de Hollywood, para nada. Mara personifica el ánima, que es la dimensión inconsciente femenina dentro de la psique masculina. Ella es el eros, la intuición pura, la conexión directa con las emociones y la vulnerabilidad. Justamente las cualidades que el ego tan cuadriculado de Alex necesita desesperadamente asimilar si no quiere terminar colapsando. Fijaos cómo esto dota de un significado completamente nuevo a uno de los momentos más tensos de la trama. Cuando Eden, es decir, la sombra, secuestra a Mara, el verdadero drama no es de acción policíaca, es puramente psicológico e interno. Lo que estamos viendo es a la sombra colectiva tomando como rehén esa capacidad que empezaba a despertar en nuestro protagonista para relacionarse con su propio principio femenino. Y el sacrificio posterior de ella es absolutamente vital, porque fuerza lo que llamamos la muerte de la proyección. El ego ya no puede buscar esta energía sanadora fuera de sí mismo, no le queda más remedio que internalizarla de una vez por todas. Toda esta dolorosísima confrontación con la sombra y esta asimilación tan dura del ánima nos empujan hacia el objetivo supremo de todo este viaje psicológico, la individuación. Es un proceso superarduo, no nos vamos a engañar, pero esencial si queremos alcanzar la integración psíquica y convertirnos en individuos completos y únicos. Y esto es lo que prepara el terreno para que el acto final de la película no sea un simple cierre narrativo donde salen los créditos y ya está, sino un auténtico y profundo proceso alquímico transformador. Y así llegamos de lleno a la correspondencia alquímica, un tema que Jung estudió a fondo. Resulta que el ritual de devorar los pecados va evolucionando exactamente a través de estas tres fases clásicas. Primero, arranca en el nigredo, la fase donde la culpa es una carga inconsciente total que literalmente pudre y aísla. Luego pasamos al albido o purificación. Esto pasa cuando Alex decide asumir la carga, pero no de forma ciega, sino con una aceptación superconsciente de la sombra. Y por último, el desenlace deja la puerta abierta de par en par al rubedo, que es el misterio definitivo de la verdadera transformación. Y para concluir esta exploración, creo que es fundamental que dejemos resonando una pregunta brutal que plantea el cierre de la obra. ¿Qué aspectos propios hay que negar en nuestro día a día para poder pertenecer a sistemas o a instituciones? Es una reflexión ineludible, ¿verdad? Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a Sebastián Appelhans por su análisis tan lúcido y detallado, que es lo que nos ha permitido estructurar hoy esta inmersión tan increíble en la psique. Así que nos despedimos ya. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo.